En lo que se refiere a la siguiente tabla, vemos ahora las condiciones según cómo se clasifican los accidentes, como mencionaba hace rato, tipo, trayectoria y la clase de lesión que pueden llegar a generar. Por paso de corriente, tenemos hasta un 55.8%. Por arco eléctrico es el 43.7%. Y paso de corriente y arco eléctrico de un 0.5%. Por el paso transversal al corazón tenemos un total del 67.4%. Cuando se da mano a mano, 66.3%, que es lo que más comúnmente se genera. Brazo a brazo, hombro a hombro, solo el 1.1%. El paso longitudinal de corazón por corazón es del 26%. Mano a pies, el 21.2%. Y manos a pies, el 3.1%. Varios, como puede ser hombro, rodilla, cabeza, pie, etcétera, cualquier otro tipo de valor, que nos genera el 2.4%. Sin paso por corazón tenemos una relación del 5.9%. Los tipos de lesión que se generan, quemaduras de primero, segundo y tercer grado, representan el 65%. Las marcas de corriente, que representan el 18.4%, conjuntivitis generadas por el arco eléctrico por los ultravioletas, del 4.9%, y las lesiones secundarias, que son del 11.7%. Y de ahí ya, entonces, teniendo ya el fundamento de todos los niveles de riesgo, peligros, el tipo de afectación que tenemos, entonces podemos pasar hacia la normatividad. El campo de aplicación de la NOM 029, que es en todo el territorio nacional, para las actividades de mantenimiento que se desarrollan en líneas eléctricas, ya sea aéreas o subterráneas. Las referencias de esta normativa, que es en la NOM 017, de acuerdo al equipo de protección personal, la 26, referenciada a los colores y señales de seguridad e higiene, y la identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías, y la NOM 001, sede, que aunque la norma marcaba la 99, sin embargo ya tenemos la actualización hasta el 2012, que esta aplica específicamente a instalaciones eléctricas nuevas. Las definiciones. El análisis de riesgo potencial, que es el estudio de las actividades peligrosas durante el mantenimiento de las instalaciones eléctricas que pueden desencadenar la liberación de energía por el contacto. De ahí fue que estuvimos tomando anteriormente todas las tablas de las instancias de seguridad, del equipo de protección personal para la manipulación de fuentes energizadas. La autoridad del trabajo, bueno, pues todas aquellas entidades o personas físicas que representan a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Autorización. Es lo que se refiere a los permisos de trabajo. ¿Sí? Donde se genera un documento en el cual se establece el tipo de trabajo, hora de inicio, hora de término. Precisamente el análisis de riesgos potenciales va incluido en el permiso de trabajo, determinando cuáles son los riesgos potenciales de exposición que se tienen, así como también la selección adecuada del equipo de protección personal para realizar estas tareas.
Centro de trabajo, lugar donde se realizan las actividades de mantenimiento eléctrico. Cerrar un circuito, establecer las conexiones conductoras que energicen una instalación eléctrica. Comprobación de ausencia de tensión eléctrica, las verificaciones, cualquiera que sea el método, para determinar el estado de energía cero. Despacho o centro de maniobras, oficina que asume el control permanente del estado de la red o instalación eléctrica y ordena las maniobras que deben efectuarse para lograr que estos trabajos se realicen de la forma más segura y económica posible. Elemento contención es aquel que tiene un potencial eléctrico aplicado, lo cual quiere decir que está energizado. Espacio confinado, bueno, pues normalmente la característica primordial de un espacio confinado es la de espacio no diseñado para la permanencia de las personas y que puede tener diferentes tipos de formatos. La etiqueta de seguridad para bloqueo y el bloqueo, medios mecánicos, eléctricos o visuales que evitan que se realicen maniobras en una instalación eléctrica o en un elemento de la misma. La instalación eléctrica, conjunto de aparatos, conductores y accesorios destinados para producir o generar, transmitir y distribuir la energía eléctrica. Jefe de trabajo, aquella persona que está designada para dirigir el trabajo que se va a realizar. Líneas eléctricas, todos aquellos materiales y equipos que integran las instalaciones aéreas y subterráneas conductoras de electricidad. Operable a distancia, capaz de ser accionado sin que el operador se exponga a contacto con las partes energizadas. Partes vivas, conductores, barras conductoras, terminales o cualquier otro componente eléctricamente conductor que está sin aislar, expuesto o energizado, creando riesgo de choque eléctrico. Persona calificada es aquella persona física cuyos conocimientos y facultades especiales para intervenir en la proyección, cálculo, construcción, operación o mantenimiento de una determinada instalación eléctrica han sido comprobados en términos de la legislación vigente o por medio de un procedimiento de evaluación de la conformidad bajo la responsabilidad del usuario o propietario de las instalaciones. Personal autorizado, persona o personas que conozcan y apliquen los procedimientos de seguridad y que además cuenten con la autorización por escrito del patrón para el acceso y realización del mantenimiento de las instalaciones eléctricas. Personal expuesto, persona o personas que al realizar un trabajo en instalaciones eléctricas tienen la probabilidad de recibir una descarga eléctrica o los efectos que produzcan como consecuencia de un contacto, falla o aproximación de una instalación eléctrica. Petición de desconsignación o de descargo, libranza o licencia. Solicitud de autorización necesaria para trabajar en una instalación. En este caso, todo va dirigido directamente a CFE, que es el único que puede liberar la energía en algún punto de abastecimiento hacia nuestros servicios. Procedimiento es la forma de llevar a cabo una actividad por medio de documentos que contienen objeto y campo de aplicación de la actividad. Puesta a tierra, conexión física al terreno natural, intencional, a través de una conexión o conexiones con impedancia suficientemente baja y capacidad de conducción de corriente eléctrica que prevengan la formación de tensiones eléctricas peligrosas para las personas o los equipos conectados. Zona de trabajo, lugar donde se desarrolla el mantenimiento en las instalaciones eléctricas por uno o más trabajadores. Las obligaciones del patrón son mostrar a la autoridad del trabajo, cuando así lo solicite ella, los documentos que la presente norma le obligue a elaborar o poseer. Ahí empieza el detalle. El análisis de riesgos potenciales documentado y procedimientos de operación segura
a líneas eléctricas cuando se les dé mantenimiento. Tener también las constancias de habilidades o competencias laborales de los trabajadores que van a intervenir en la realización de algún trabajo eléctrico. Tener un diagrama unifilar de la instalación eléctrica, pero que esté actualizado para que las personas puedan consultar directamente y ver por dónde pueden desenergizar algún equipo o bloquear. Analizar antes de realizar el mantenimiento de las instalaciones eléctricas los riesgos de trabajo a los que se exponen los trabajadores. Informar a los trabajadores sobre los riesgos que la energía eléctrica representa y las condiciones de seguridad que se deben adoptar en las áreas de trabajo. Contar con los procedimientos de seguridad para las actividades de mantenimiento a las instalaciones eléctricas, de acuerdo al capítulo 11 de la norma. Autorizar por escrito a los trabajadores que realicen actividades de mantenimiento en instalaciones eléctricas en lugares peligrosos, como puede ser la combinación con alturas, espacios confinados, subestaciones o cualquier otro tipo de trabajo que se tenga que realizar. Proporcionar capacitación y adiestramiento a los trabajadores que realicen mantenimiento en las instalaciones eléctricas. Contar con elementos que permitan brindar la atención médica a un posible accidentado por contacto con la electricidad. Contar con un botiquín de primeros auxilios equipado para atender a trabajadores lesionados o accidentados por los efectos producidos por la energía eléctrica. Proporcionar a los trabajadores que realizan actividades de mantenimiento en instalaciones eléctricas el equipo de protección personal requeridos según el análisis de riesgos potenciales y de acuerdo a la NOM 017. Contar con equipo y materiales de protección aislante según el nivel de tensión o corriente de alimentación que garantice la seguridad del personal. Fijar en el área destinada para guardar o almacenar el equipo de protección personal, las herramientas y el equipo de protección aislante, las instrucciones para su uso, mantenimiento, almacenamiento e inspección. Cuando las labores de mantenimiento a las instalaciones eléctricas en un centro de trabajo sean realizadas por personal ajeno al mismo, el patrón de dicho centro de trabajo es responsable de vigilar que los trabajadores externos contratados para tal efecto cumplan con lo establecido en el capítulo 5 de la norma. Las obligaciones como trabajadores. Cumplir con las medidas de seguridad establecidas por el patrón. Participar en las actividades de capacitación y adiestramiento en materia de seguridad establecidas por el patrón. Cumplir con las instrucciones de uso y mantenimiento del equipo de protección personal, así como del equipo y materiales de protección aislante. Utilizar y tener cuidado que el equipo y materiales de protección aislante se mantengan en condiciones de funcionamiento para efectuar las actividades de mantenimiento de las instalaciones eléctricas. Seguir los procedimientos de seguridad establecidos mientras se realizan las actividades de mantenimiento eléctrico. Participar en las prácticas de primeros auxilios y rescate de trabajadores accidentados en las instalaciones eléctricas. Informar al patrón de cualquier situación que implique un riesgo al desarrollar su actividad y que no puedan subsanar por sí mismos. El análisis de riesgos para el mantenimiento de las instalaciones eléctricas principalmente debe estar basado en el método probabilístico, determinando las condiciones de lo que puede llegar a suceder, mas no garantizamos que suceda. Simplemente poder empezar a implementar acciones o el uso de los equipos adecuados para minimizar el riesgo de exposición a una
descarga, choque o estallido del arma. Donde se tienen que establecer el tipo de operaciones que se desarrollan, los peligros, la ubicación del equipo eléctrico, zona y distancias de seguridad y las fallas probables, el peso y la forma de los objetos, equipos y herramientas, y los movimientos a realizar para evitar actos o condiciones inseguras. Las protecciones existentes y las que se requieran de acuerdo a los riesgos que se pueden presentar al desarrollo del trabajo. Las partes del equipo que requieran protección para evitar el contacto con partes vivas. Las maniobras de apertura o cierre que se requieren para los dispositivos de protección y de los medios de conexión y desconexión. Según aplique, se deben adoptar las medidas de seguridad para realizar el mantenimiento del eléctrico al equipo y a las subestaciones, incluyendo las instalaciones eléctricas provisionales. Lo anterior considerando al menos lo siguiente. En el equipo eléctrico, los interruptores deben estar contenidos en envolventes que imposibiliten en cualquier caso el contacto accidental de personas y objetos. Y también, si es que están a intemperie, protegidos de las condiciones del medio ambiente. Para la correcta operación de dispositivos y conexión, deben consultarse previamente los diagramas unifilares. La apertura y cierre de cuchillas, seccionadores, cuchillas fusibles o dispositivos similares debe hacerse bajo la supervisión de personal autorizado, utilizando equipos de protección y de seguridad de acuerdo al nivel de tensión eléctrica en que se esté trabajando. Cuando el equipo se conecte a líneas o a un circuito energizado por medio de algún cable o dispositivo de conexión, este se conectará primero a la parte desenergizada. Inversamente, cuando se desconecte, la parte del lado de la fuente se desconectará primero. En las instalaciones eléctricas, en los lugares en que el contacto con equipos eléctricos o la proximidad de estos se puede entrañar peligro para los trabajadores, deben colocarse avisos de seguridad de acuerdo como lo establece la NOM 026. Todos los equipos destinados al uso y distribución de la energía eléctrica deben contar con información que identifique sus características eléctricas y la distancia de seguridad para los voltajes presentes, ya sea en una placa, en etiquetas adheridas o marcadas sobre el equipo. Es una práctica común, por ejemplo, pintar en el caso de un gabinete de color rojo la distancia de seguridad y con un amarillo tráfico delimitar la zona para tener la indicación de que si ingresamos a esa zona roja ya tenemos que estar con el equipo de protección personal adecuado al nivel de tensión. O en su defecto, contextos, ¿no? Señales de texto que indiquen prohibido acercarse, distancia máxima, mínima de acercamiento es de tanto, dependiendo el tipo de tensión, el nivel de tensión. Se debe contar con una protección para poner los elementos energizados fuera del alcance de los trabajadores, utilizando algunos medios como los siguientes: barreras protectoras, resguardos, aislamiento, control de acceso y reducción a una tensión de seguridad. Debe evitarse instalar cables desnudos y otros elementos descubiertos energizados en una instalación a menos de 3 metros del suelo o de cualquier otro lugar de trabajo o de paso, salvo si están protegidos eficazmente mediante cercas o pantallas de protección. Todos los cables deben protegerse contra daños, especialmente los que puedan provocar vehículos o equipos mecánicos pesados. Cuando se colocan instalaciones temporales como son extensiones, que deben de ser usadas en uso rudo o doble uso rudo. Los conductores energizados deben manipularse con guantes dieléctricos
y de cuero con carnaza o con equipos aislados concebidos para la tensión eléctrica de que se trata. Queda prohibido almacenar materiales de cualquier tipo, sobre todo aquellos que sean incompatibles con las instalaciones eléctricas. Queda prohibido el uso de flexómetros metálicos, especialmente los de resorte, y de equipos de radiocomunicación con antena en las inmediaciones de las instalaciones eléctricas. Cuando las cubiertas del equipo o de los dispositivos sean fijas, su desplazamiento debe interrumpir la corriente y debe ser imposible quitarla sin una herramienta o llave especial confiada a una persona autorizada. En la subestación, mantener controlado el acceso a la subestación a personas no autorizadas mediante el uso de cerraduras o candados, envolturas, enrejados y limitando el acceso únicamente con la autorización de orden de trabajo correspondiente. Solo personal autorizado debe realizar las actividades de operación y mantenimiento de los equipos que integran la subestación eléctrica y tableros. La persona que realice actividades dentro de la subestación jamás debe hacerlo sola. Siempre debe aplicar la regla del segundo hombre. Aunque para cualquier condición de manipulación de la electricidad, lo más recomendable es que siempre tengamos algún acompañante cuando realizamos una actividad, porque no sabemos en qué momento podamos sufrir una descarga y no va a haber nadie que dé aviso de las condiciones que estamos sufriendo o que estamos viviendo. Y entonces, pues nos quedamos ahí solos contra el mundo y sufriendo de algún accidente eléctrico. Considerar que todo el equipo que se localice en la subestación esté energizado hasta que no se compruebe lo contrario. Verificar con equipo de medición la ausencia de tensión en los equipos antes de iniciar el mantenimiento. Aplicar los procedimientos de seguridad establecidos para el mantenimiento y los que se requieran conforme a lo establecido en el capítulo 11. Todos los equipos de medición y prueba de tipo portátil para su operación deben contar con puesta a tierra. Todos los equipos de calibración y prueba deben contar con certificado vigente de calibración. Normalmente, aquí, de acuerdo a la ley de metrología, todos estos instrumentos deben de tener una calibración al menos cada año. Respetar los avisos de seguridad que se encuentren instalados para prevenir riesgo. Tener identificada la salida de emergencia y asegurarse que las puertas abran hacia afuera o sean corredizas fácilmente en cualquier momento desde el interior, desde el exterior únicamente con una llave especial o controlada y que se encuentren libres de obstáculos. Las palancas de acción manual, puertas de acceso, gabinetes de equipo de control, entre otros, según sea el caso, se deben mantener con candado o con etiqueta de seguridad mientras no están siendo operados o se está ejecutando algún trabajo. Los elementos desnudos energizados deben estar fuera del alcance del personal o estar protegidos por pantallas, enrejados, rejillas u otros medios similares. En el mantenimiento, solo personal autorizado y que cuente con la licencia o permiso correspondiente debe realizar esa actividad en las instalaciones eléctricas de lugares peligrosos. Se debe considerar que todos los conductores y equipos están energizados mientras no se demuestre lo contrario. En la medida de lo posible, debe evitarse el trabajo en conductores o equipos energizados. Se debe invariablemente colocar candados o etiquetas de seguridad al equipo o dispositivos de control eléctrico donde se realizará la actividad. Se debe aplicar el procedimiento de libranza a conductores o equipo energizado antes de efectuar cualquier operación, con objeto de interrumpir el flujo de la corriente eléctrica, aplicar otras medidas preventivas que también sean necesarias, como colocar candados o avisos. Poder verificar con equipo de medición que no circula corriente eléctrica.
Conectar a tierra y en cortocircuito los conductores y equipo y proteger los elementos energizados situados en las inmediaciones contra el contacto accidental. Después de haberse efectuado cualquier trabajo en conductores o equipos, solo se debe energizar por orden de una persona autorizada. Aplicar los procedimientos de seguridad que se requieran de conformidad con lo establecido en el capítulo 11. Mantener legible la identificación del equipo o dispositivos, tableros, gabinetes, interruptores, indicando las características eléctricas que manejan y el equipo que energiza. Todos los elementos, ya sea gabinetes, centros de carga, desconectores, tomacorrientes, deberán tener la rotulación de el voltaje que se maneja en ellos. No desplazar los aparatos eléctricos portátiles mientras estén conectados a la fuente de energía. Las herramientas y aparatos eléctricos portátiles no deben emplearse en atmósferas inflamables o explosivas a menos que cumplan con los protocolos de que son equipos a prueba de explosión. Se debe conectar a tierra el armazón de las herramientas y los aparatos de mano portátiles, excepto el de las herramientas que tengan doble aislamiento. El sistema de puesta a tierra de toda la instalación debe someterse a prueba de continuidad y conservar el registro respectivo cada año. Se debe contar con las herramientas y equipo de protección personal adecuados para cada tarea, referenciados directamente al nivel de tensión. Si hay que emplear a la intemperie aparatos de conexión de tipo abierto, todos los elementos bajo tensión eléctrica deben protegerse contra contactos accidentales por medio de cubiertas. Se debe dejar un espacio de trabajo en torno a los elementos que estén energizados. Al menos los aparatos de conexión, los transformadores y demás aparatos energizados deben protegerse con cercas metálicas que se encuentren conectadas a una tierra física. De la señalización y delimitación de la zona de trabajo. En todos los trabajos de mantenimiento a las instalaciones de líneas eléctricas, se debe delimitar la zona de trabajo y colocar señales de seguridad que indiquen la prohibición de entrada, prohíban a personas no autorizadas manejar o tocar los aparatos eléctricos, delimiten el área en mantenimiento mediante la colocación de cintas, cuerdas o cadenas de plástico de color rojo o anaranjado y con mosquetones para su enganche. Barreras extensibles de color rojo o anaranjado provistas de cuerdas en sus extremos para su sujeción. Banderolas, estandartes, colgadoras de color rojo para la señalización de las zonas de trabajo o tarjetas de libranza con información de quién realiza, quién autoriza, cuándo se inicia y cuándo se termina el trabajo a realizar. Y identifiquen los dispositivos de enclavamientos de 1 a 4 candados. En el mantenimiento con equipos o aparatos se debe comprobar que todas las soldaduras o uniones mantengan la continuidad eléctrica, que se apliquen las medidas de seguridad en caso de contar con líneas energizadas próximas a muros sin aislar, que se revise que los aparatos para dar mantenimiento estén desenergizados y que estén conectados a tierra, que no existen daños mecánicos en los aislamientos de los conductores y que los empalmes cuenten con la resistencia mecánica para que mantengan la continuidad del circuito. Del material aislante y equipo de protección que se debe utilizar según aplique en las instalaciones eléctricas de menos de 600 volts, se debe emplear uno o más de los siguientes equipos o materiales según el tipo de trabajo a realizar. Guantes aislantes de acuerdo a la tensión que se maneje, tarimas o alfombras aislantes, vainas y caperuzas aislantes, comprobadores o discriminadores de tensión eléctrica, herramientas aisladas, material de señalización. Lámparas portátiles, transformadores de seguridad a 24 volts y transformadores de aislamiento.
De los trabajos y maniobras con máquinas y lámparas portátiles en instalaciones eléctricas de baja tensión, cuando se utilicen máquinas o lámparas portátiles, se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones. El cable de alimentación de una máquina o lámpara portátil debe estar perfectamente aislado y mantenerse en buen estado de conservación. La tensión de alimentación de las herramientas y lámparas portátiles no debe ser superior a 24 volts. En aquellos casos en que la herramienta portátil tenga que funcionar a una tensión eléctrica superior a los 24 volts, se debe utilizar como mínimo una de las siguientes protecciones: guantes dieléctricos aislantes, herramienta portátil de doble aislamiento, herramienta portátil con conexión a tierra, protección de los efectos de aislamiento de la misma mediante relevadores diferenciales y transformadores de aislamiento. Las lámparas portátiles deben estar provistas de mango aislante y dispositivo protector de la lámpara y conductor con aislamiento de uso rudo o extrarrudo. Para los trabajos que se realicen dentro del perímetro de las instalaciones eléctricas permanentes, conservar la distancia de trabajo que corresponda a la tensión eléctrica de la instalación antes de efectuar cualquier maniobra. Evitar hacer maniobras de operación o mantenimiento a una distancia menor de trabajo en un conductor o instalación eléctricas mientras no se haya desenergizado. Cuando no sea posible desconectar un conductor o equipo de una instalación eléctrica en cuya proximidad se hayan de efectuar maniobras de operación y mantenimiento, se deben aplicar medidas de seguridad e indicar las instrucciones concretas a los trabajadores para prevenir los riesgos de trabajo. Siempre que sea posible, las medidas de seguridad deben comprender la colocación de protecciones, candados o etiquetas de seguridad en los conductores e instalaciones energizados, según corresponda. En caso de emplear equipo móvil para dar mantenimiento en las inmediaciones de conductores o equipos de una instalación eléctrica que no puedan ser desconectados, deben controlarse sus desplazamientos para evitar el riesgo por contacto y comprobar que ningún trabajador, material o herramienta se encuentre en el área involucrada al concluir las actividades de mantenimiento antes de volver a energizar. Bien, la nota. Las distancias de trabajo, que ya las vimos anteriormente, de acuerdo a la NOM 001, pero ya actualizados con la versión 2012. Condiciones de seguridad para las instalaciones eléctricas provisionales. ¿Cuándo se considera que es una instalación eléctrica provisional? Cuando no se hace toda la estructura de condulet, conduit o algo que deje la instalación ya como permanente. Estas instalaciones provisionales solo pueden permanecer hasta 30 días después de haber sido ejecutados los trabajos. Sí se deberán quedar, entonces se deben ya colocar como instalaciones permanentes, haciendo todo el armado correspondiente para la protección correcta. Sí. Los trabajos y maniobras en instalaciones eléctricas que afecten estas líneas deben tomar en cuenta al menos las siguientes consideraciones de seguridad. Antes de iniciar el trabajo y una vez recibida la línea o parte de la misma en consignación o descargo, se debe verificar la ausencia de tensión. Poner la línea en cortocircuito y a tierra en ambos lados, lo más cerca posible del lugar de trabajo, asegurando que las tomas de tierra mantengan continuidad. Se deben colocar las barreras de protección y señales o los avisos de seguridad. Al terminar los trabajos y antes de retirar las conexiones de puesta a tierra, el jefe de trabajo debe asegurarse que no queda ningún operador en la línea ni depósitos, útiles o herramientas en el lugar de trabajo.
Después se debe proceder a quitar las conexiones de puesta a tierra, efectuándolo en sentido inverso al seguido en su colocación. La desconexión de líneas o equipos de la fuente de energía eléctrica se debe hacer abriendo primero los equipos diseñados para operar con carga. Cuando se abran interruptores, restauradores y cuchillas que se localizan en vía pública con objeto de librar una sección de un circuito, en ese lugar, a la altura del dispositivo de seccionamiento o sobre la manija del dispositivo, se debe colocar un aviso preventivo con la leyenda peligro, no energizar, así como la razón y actividad que se está realizando, además de colocar los bloqueos físicos. Para la apertura o cierre de cuchillas energizadas en operación, en grupo se debe verificar que el material se encuentra conmutado a tierra, el material, perdón. Usar equipo de protección personal adecuado a la actividad, tales como guantes aislantes, según la clase que corresponda. Utilizar tapetes aislantes, mantas o cubiertas aislantes. En caso de colocar o remover un poste en o cerca de líneas energizadas, colocar cubiertas protectoras para el poste y o protectoras de conductor de la clase que corresponda, y los trabajadores deben usar guantes dieléctricos. La estructura metálica del camión utilizado para colocar o remover el poste debe estar conectada a tierra o a un electrodo o sistema de puesta a tierra. Al tender un conductor sobre o cerca de otros conductores con tensión eléctrica, el carrete que los suministra debe contar con una puesta a tierra en forma correcta. Para reemplazar los fusibles de las líneas de alta tensión deben tomarse las mismas precauciones que para dejar una instalación en consignación o descargo. Para la reposición de fusibles y cortacircuitos fusibles, verificar que se haya corregido la falla, guardar la distancia de seguridad. Los cortacircuitos fusibles, al estar abiertos del lado de la carga, se consideran energizados y para reemplazarlos se requiere que se conecten a tierra. Inclinar la cabeza ligeramente hacia abajo al momento de cerrar un cortacircuito fusible para protegerse del arco eléctrico y posibles proyecciones de partículas que puedan producirse. Verificar la continuidad de las conexiones de puesta a tierra y los conductores de puesta a tierra. En las líneas montadas sobre los mismos apoyos, en todo o parte de su recorrido, se prohíbe realizar trabajos y maniobras en una línea por el procedimiento llamado de hora convenida. No se deben realizar trabajos o se deben suspender cuando haya tormentas eléctricas, y no se deben realizar trabajos en una línea con dos o más circuitos, estando uno de ellos con tensión eléctrica, si para su ejecución es necesario mover los conductores, aisladores o soportes mecánicos de forma que se pudiera entrar en contacto con el otro circuito. Para trabajos de mantenimiento en líneas subterráneas, se debe identificar la ubicación de los equipos conforme lo indiquen los planos, ubicar las trayectorias, circuitos de alimentación, transformadores y seccionadores, identificar los riesgos y determinar las medidas preventivas para realizar las tareas. Verificar el estado de conexiones de puesta a tierra y los conductores de puesta a tierra y utilizar candados o etiquetas de seguridad. Se entiende por puesta a tierra temporal a aquella conexión que se aplica con carácter provisional para descargar la instalación eléctrica que se desenergiza. Conectar primero los conductores de puesta a tierra al sistema de tierras y a continuación conectarlos mediante pértigas o dispositivos especiales a la instalación a proteger. Si la puesta a tierra se hace por medio de seccionadores de puesta a tierra ya establecidos, se debe asegurar que las cuchillas de estos aparatos queden todas en posición de cerrado. Para que la puesta a tierra sea más efectiva, se debe conectar lo más cerca posible del lugar de trabajo y a ambas partes del mismo. La puesta a tierra temporal debe tener contacto eléctrico tanto con las partes metálicas que se desean poner a tierra como con el sistema de puesta a tierra.
La puesta a tierra de los conductores o aparatos en los cuales se ha de realizar algún trabajo debe hacerse con ayuda de dispositivos especiales de puesta a tierra. Cuando se trabaja en el sistema general de tierras de una instalación, debe suspenderse el trabajo durante el tiempo de tormentas eléctricas y pruebas de líneas. Antes de efectuar la desconexión de la puesta a tierra en servicio, debe colocarse un puente conductor a tierra en la zona de trabajo. Vigilar que en el transcurso de las actividades de conexión de la puesta a tierra, el trabajador no entre en contacto simultáneo con dos circuitos de puesta a tierra. Verificar que las partes metálicas no conductoras de máquinas, equipos y aparatos con los que pueda tener contacto el trabajador de manera accidental y provocar con ello un choque eléctrico estén conectadas a tierra, especialmente las de tipo móvil. Además de lo establecido en los capítulos 8, 9 y 10 de la presente norma, los procedimientos de seguridad deben contemplar las siguientes previsiones. La indicación de que toda instalación eléctrica se considere que se encuentra energizada mientras no se compruebe lo contrario. Utilizar el equipo de medición que se requiera para evaluar la presencia o ausencia de energía eléctrica. Según aplique, colocar señalización, candados o cualquier otro dispositivo que garantice que el equipo permanezca desenergizado. Antes de realizar actividades de mantenimiento, seguir las instrucciones para verificar la puesta a tierra está en condiciones de funcionamiento o bien colocar líneas de tierra provisionales. Después de haber realizado los trabajos de mantenimiento, seguir las instrucciones para realizar una inspección en todo el circuito o red en que se efectuaron los trabajos de mantenimiento. Para el desarrollo de las actividades de mantenimiento a las instalaciones eléctricas, contar con el diagrama unifilar y al menos el cuadro general de cargas correspondientes a las zonas donde se realizará el mantenimiento. Las indicaciones para conseguir las autorizaciones por escrito que correspondan, donde se describa al menos la actividad a realizar, hora de inicio, término, etc. Las instrucciones concretas sobre el trabajo a realizar, las indicaciones para identificar las instalaciones eléctricas que presenten mayor peligro, los procedimientos de seguridad que incluyan medidas de seguridad necesarias para impedir daños al personal expuesto y en las acciones que se deben aplicar antes, durante y después en los equipos o áreas donde se realizan las actividades de mantenimiento. Las indicaciones para la colocación de señales, avisos, candados, etiquetas de seguridad en las instalaciones eléctricas que estén en mantenimiento y las distancias de seguridad que deben conservarse cuando los dispositivos de protección abran con carga. Las herramientas, equipos o materiales de protección aislante y equipo de protección personal deben ser entregados al trabajador junto con las instrucciones para su revisión o reemplazo. Deben contar con instrucciones al alcance de los trabajadores para que se observen las adecuadas condiciones para su almacenamiento. Se deben seleccionar de acuerdo a los voltajes de operación. Deben manipularse para realizar el mantenimiento en las instalaciones eléctricas de acuerdo con las instrucciones de seguridad. El procedimiento de rescate de accidentados por efectos de la energía eléctrica al menos debe contener las instrucciones concretas de cómo realizar el rescate, los equipos o aparatos necesarios para la ejecución del rescate, las técnicas para aplicar la reanimación cardiopulmonar RCP y un plan para la atención y traslado de las víctimas a lugares de atención médica que indique las instrucciones específicas en un lugar visible de qué hacer en caso de accidente. Las acciones inmediatas que incluyan la desconexión de la fuente de energía, las instrucciones para retirar al lesionado del peligro inmediato, la colocación de la víctima en un lugar seguro, la aplicación de los primeros auxilios o la instrucción para llamar a la persona idónea y pedir ayuda. La forma en que se debe dar una respuesta secundaria, misma que describa
La información que se debe proporcionar con relación al accidente. Ejemplos. Si la víctima tuvo contacto con energía eléctrica, si la causa fue una descarga eléctrica o por una explosión de algún dispositivo eléctrico u algún otro caso. Los hospitales o unidades médicas más próximos para trasladar a la víctima para que reciba la atención médica y números telefónicos para llamar en casos de emergencia.